Ya, gracias Lore, por cierto, ¿no? Junto a Rosana Pombo, como les dijimos, hoy nada más y nada menos que tratando un tema que, bueno, que genera, varios otros temas por cambios y porque además uno podría llegar a tener la idea de que es un tema que ya prácticamente no tiene inconvenientes y se inventó la pastilla para terminar con el problema. Disfunción eréctil. Primero que nada, bienvenida y buen día, Buenos días Rosana. para todos, gracias. ¿Cuándo podemos hablar de que efectivamente existe una disfunción? Ahí es está. decir, ¿cuándo la diagnosticamos como tal? Bien, lo primero que tenemos que pensar es que la disfunción eréctil no es una enfermedad, sino que es solamente un síntoma o un centinela que nos está hablando de que hay otras causas subyacentes que pueden ser enfermedades subyacentes o pueden ser causas psicológicas. O sea que no es que aparecía la disfunción eréctil, uno ya tiene que, por ejemplo, ir corriendo a automedicarse, que es algo muy común, muy frecuente en la población masculina, sino que lo que hay que hacer es empezar a indagar, bueno, en un primer momento, si hay un episodio de disfunción eréctil, empezar a explorar a qué se puede deber. Porque muchas veces son fallos aislados, sobre todo en las personas jóvenes, en los varones jóvenes, menores de 35 años, por la ingesta de alcohol, que es un depresor, que se enlenteció el reflejo de la erección, no tuvo una erección lo suficientemente rígida como para lograr penetrar y tener una relación sexual satisfactoria. Entonces muchas veces ese varón realmente le da mucho temor al fracaso y lo que hace es ir a buscar un remedio paliativo, y es vox populi que hay fármacos vasodilatadores proerectógenos como el sildenafil, que es el más conocido, y es el que echan mano para poder solucionar el tema, por lo menos momentáneamente, y recuperar la confianza. Hablamos entonces de disfunción eréctil cuando el varón tiene una incapacidad que tiene que ser recurrente, persistente, no es un único episodio o episodios aislados que a cualquiera le puede pasar. Lo que pasa es que el problema es la interpretación catastrófica del hecho. Claro. Una incapacidad recurrente, persistente, que sigue sucediendo por lo menos con un plazo mínimo de 3 meses, donde el varón no puede conseguir una erección y mantenerla de forma suficientemente rígida como para tener una relación sexual placentera. El tema es que en general el varón, cuando tiene ese fallo, tiene un impacto tan importante en su autoestima, en su confianza, en su autoconfianza sexual, también en su pareja y en su calidad de vida, que en general pasan dos cosas. Algunos vienen a consultar muy pronto y nos dicen que tuvieron 2 fallos, 3 fallos, y ahí hay que esperar, no hay que empezar enseguida un diagnóstico y un tratamiento. Hay que esperar realmente a que se instale ese problema, ya sea de causa psicológica o de causa orgánica. Y hay varones que, por el contrario, aplazan demasiado la consulta. Y ahí preocupa cuando esa disfunción eréctil es de causa orgánica y hay factores de riesgo que hay que considerar y tratar. Y la consulta, perdón Humberto, la consulta que ustedes ven en el consultorio todos los días, ¿lleva a que personas más jóvenes asistan con mayor frecuencia en esos tiempos? ¿O es pareja, digamos, en realidad, el tipo o el perfil sí, de quien consulta, digamos? Bueno, nuestra experiencia clínica en Plenus vemos que es asombrosamente ascendente cómo consulta mayoritariamente la población joven. Hablamos de varones jóvenes menores de 35 años. Algo que antes no pasaba. No pasaba. Antes era más el varón mayor de 50 años, que al tener factores de riesgo, al tener más probabilidades por el propio envejecimiento, de tener factores de riesgo, que los llevaban a tener una disfunción eréctil, como una diabetes maltratada, una hipertensión, dislipemias como el colesterol, ácido úrico, tabaquismo, sedentarismo, era el que frecuentemente más consultaba. Ahora el varón joven, lo que pasa que el amuchachado y tiene relaciones sexuales muchas veces en el primer encuentro. En el primer encuentro a veces ni siquiera se conocen y ya tienen una relación sexual. Entonces muchas veces ese nerviosismo o esa presión que siempre tiene el varón por el rendimiento, por tener un buen rendimiento, que lo asocia con una erección rápida, firme, sostenida y con poder tener más de una relación sexual en la noche, para que desde su creencia la mujer quede satisfecha. Ante esa presión, justamente lo que llamamos esa ansiedad anticipatoria puede ser el principal bloqueo en lograr una erección. Entonces ese varón siente que para poder seguir teniendo una vida sexual activa o quizás poder salir con esa persona que le interesó, no está dispuesto a pasar por otro fallo. Entonces muchas veces viene a consultar de forma inmediata. Por disfunción eréctil, por eyaculación precoz, vemos que los varones consultan de repente al mes de que están experimentando el problema. Es una población bastante mayor que la población masculina mayor que acude a la consulta. ¿Y cuáles pueden ser los motivos? Porque como en todo momento has estado hablando de la cuestión orgánica y del tratamiento, vuelvo a lo del principio, podíamos
de alguna manera creer equivocadamente que era un problema que estaba resuelto, porque si hay una pastilla para resolverlo, pero Claro. en realidad puede haber otros factores que tampoco arregla la pastilla, porque Claro. tarde o temprano la difusión Sí, sí. como tal va a estar allí, ¿no? Sí, sí. En general el varón, como es tabú la sexualidad y le da realmente mucha vergüenza consultar, el varón realmente pasa, a veces, sobre todo el varón mayor, pasa mucho tiempo pensando y meditando a ver de si realmente es un problema, si no se le pasará, y es muy difícil asumir que se tiene un problema, tomar el teléfono o hacer una consulta online, porque realmente ahí el varón lo ve como real el problema y le da realmente mucha vergüenza, atenta contra su propia identidad masculina. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces porque le dijo un amigo, porque averiguó por internet, echa mano a la famosa pastilla azul. Lo que pasa es que siempre decimos que es un parche esa medicación, porque en realidad esa disfunción eréctil es solamente un síntoma, centinela, que está avisando que algo en su salud física o emocional no está funcionando bien. Entonces, si esa medicación al paciente le da resultado, en realidad el problema sigue sucediendo porque los factores de riesgo que quizás el paciente no conoce, que es hipertenso, que el tabaquismo ya está generando un daño a nivel arterial del pene, que esa obesidad también lo está complicando, la población no asocia una disfunción eréctil con factores de riesgo. Claro. Entonces, muchas veces llega a la consulta ese paciente contándonos que hace 5 años que tiene la disfunción eréctil, que empezó por ejemplo, con un sildenafil, con una dosis de medio comprimido, 50 miligramos, pero con el tiempo tuvo que aumentar a un comprimido y medio, 2 comprimidos, que ya estamos hablando de 100 miligramos, y que ya no le da resultado y que no es lo que el paciente dice, mi cuerpo se acostumbró a la medicación, sino que los factores de riesgo subyacentes están avanzando, peligrosamente avanzando. Que de hecho muchas veces, sobre todo el médico, hay un consenso donde se dice que, bueno, que la disfunción eréctil puede ser un centinela o un síntoma que está anticipando un posible infarto cardíaco a futuro, porque esos factores de riesgo los comparte con los factores de riesgo para la patología cardiovascular. ¿Y el tratamiento lo cura? O sea, ¿hace que el problema desaparezca? El problema puede desaparecer, el paciente se puede curar o puede mejorar. Lo primero que hay que hacer es, bueno, identificar toda esta plataforma orgánica en estos casos y tratar de corregir los factores que puedan ser modificables, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de sustancias. Y por eso la rehabilitación es en equipo interdisciplinario y siempre tratando de mejorar todo lo que tiene que ver con la plataforma de su salud general. Y concomitantemente se trata el problema de erección. Por eso siempre le decimos al paciente, el tratamiento puede dar resultado, puede ser muy exitoso, puede estar muy comprometido si el paciente no está dispuesto a trabajar en equipo con el médico, con el psicólogo, sexólogo, en modificar realmente sus hábitos de vida no saludables y compensar aquellos factores de riesgo de los cuales no se va a poder curar. Como todo, obviamente es determinante la persona para poder lograr una reversión de la situación. Por obviamente. supuesto. Bueno, nos quedan un montón de temas, las disfunciones asociadas al tema de drogas, de alguna manera lo rozó Rosana cuando habla del tema del alcohol, además, varios temas que seguramente a ustedes les podría interesar, pero se nos ha terminado el tiempo, nos ha quedado corto como siempre. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes como siempre. Rosana Pombo con nosotros, sexóloga, psicóloga, en esta mañana, cuando ya son, mi queridísimo Tegaldo, las 10 Estamos ahí rematando, de la mañana, 28 minutos.